de lo que es un discípulo, qué cualidades, qué características tiene que desarrollar un discípulo verdadero. En la clase pasada tomábamos el sencillo ejemplo de José de Arimatea. Qué hermoso mensaje la palabra de Dios nos deja mirar, un mensaje escondido, que está escondido en algunos sencillos versículos que nos muestran las actitudes de José de Arimatea, quien fue, ¿verdad?, en su momento un discípulo de Jesús y quien nos demostró y nos deja un grandioso ejemplo para poder imitar como un verdadero discípulo que estuvo, ¿verdad?, haciendo las cosas como al Señor le agrada. Recordando simplemente, rápidamente, ¿verdad?, eh, un aspecto de las características de este varón, de este hombre de Dios, llamado José de Arimatea. Recordamos que dice la palabra del Señor que era un hombre que buscaba el reino de Dios, aunque era un hombre rico, pero buscaba el reino de Dios, tenía como propósito buscar el reino de Dios y tenía también él el compromiso de pensar en las cosas de Dios, de buscar las cosas de Dios, y lo demás dice la Escritura que vendrá por añadidura. Este es un hombre que tiene fe, este es un hombre también que tiene valor, no tiene temor, no tiene miedo, se atreve a presentarse delante de Pilato, delante de este gobernador romano, y se atreve a entrar y pedirle el cuerpo de Jesús. Él tiene ese valor, él tiene esa convicción en su vida. ¿Por qué? Porque ama a Cristo, porque ama a su maestro, porque está dispuesto a dar todo por su maestro. Y dice la Escritura que entonces él fue y pidió el cuerpo. Ningún otro discípulo lo hizo, ningún otro discípulo tuvo el valor. Inclusive vemos a algunos de los discípulos que en vez de estar más cerca de Jesús se empezaron a alejar, se empezaron a ir, se empezaron a dispersar, ¿verdad? Inclusive vemos ahí el ejemplo de Simón, de Pedro, que aún le niega, que aún termina, ¿verdad?, en un rincón llorando, siendo discípulo. Pero la palabra de Dios nos muestra el ejemplo de José de Arimatea, que tuvo el valor de pedir el cuerpo de Jesús, tuvo el valor de entrar osadamente, dice la Escritura, osadamente, se llenó de valor porque era un discípulo de Cristo. Esto a nosotros nos enseña, como decíamos la clase pasada, nos enseña que como discípulo de Cristo debemos nosotros demostrar valor. Hago memoria, ¿verdad?, y hago referencia nuevamente a que probablemente en estas lecciones no estamos hablando de los que vamos a discipular, ¿verdad? No estamos hablando de a quienes les vamos a hablar, no. Dios nos está llamando a nosotros primero. ¿Qué tipo de discípulos tenemos que ser? Nos está marcando las características para que nosotros lleguemos a ser verdaderos discípulos, discípulos llenos de valor, y ese valor provocará que otros también sean infundidos con ese valor, con esa fuerza que el Señor nos da para enfrentar cualquier tipo de adversidad. Entonces, José de Arimatea es un claro ejemplo de un verdadero discípulo convertido en discípulo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que él pide el cuerpo de Jesús y Pilato, dice la Escritura, que se lo dan. Esto nos enseña que aquel que tiene valor y pide y hace, piensa en el reino de Dios y busca para la obra del Señor, pues Dios le va a ir dando, ¿verdad?, esas provisiones. Dios le va a ir contestando cada necesidad. El asunto es que nosotros nos llenemos de valor y hagamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. También, ¿verdad?, la palabra de Dios nos hace referencia de José de Arimatea como un hombre bueno, como un hombre justo,
y esto confirma que si él está buscando el reino de Dios y su justicia, pues entonces es un varón justo, equitativo, es un varón que sabe pensar las cosas, que medita las cosas, no se va ni a un lado ni a otro, sino que es equitativo, es justo, es ecuánime. Entonces nos enseña a nosotros el carácter, la personalidad de este hombre, que a nosotros nos ayuda para distinguir qué es en lo que tenemos que trabajar, en qué es lo que tenemos nosotros que ir desarrollando para poder llegar a ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos en esta tarde, algo que también, ¿verdad? No quiero pasar sin mencionar, es la actitud de este hombre también, antes de continuar con esta clase, la actitud de José de Arimatea en cuestión de invertir en el cuerpo de Cristo. Recuerden que inmediatamente le entregan el cuerpo, dice la Escritura que entonces José de Arimatea compró una sábana, un lienzo, para envolver el cuerpo de Cristo. Nosotros como discípulos, como hacía yo mención de aquellos que tenemos un ministerio, que tenemos una responsabilidad en la iglesia, que somos apoyo para el ministro, que estamos desarrollando un trabajo espiritual, en ocasiones nos va a tocar a nosotros no gastar, sino invertir en el cuerpo de Cristo. La Biblia, ¿verdad?, nos enseña que el cuerpo de Cristo es la iglesia, son los miembros de la iglesia. Entonces, cuando nosotros observemos a los miembros de nuestra iglesia, ¿verdad?, de nuestra congregación, tenemos que pensar que son el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo necesita ser cubierto, necesita ser protegido, en ocasiones se va a necesitar que, le vuelvo a repetir, no que gastemos, porque no se gasta en las cosas del Señor, no se gasta, se invierte, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Entonces nos tocará en algún momento invertir, poner algo, compartir, ¿verdad?, aportar. Esto lo hacemos porque amamos el cuerpo de Jesús. ¿Qué hizo José de Arimatea? Compró una sábana, no trajo una sábana de su casa, no pidió una sábana prestada, no, él invirtió ese gasto que él hace, él lo mira como una inversión. ¿Por qué? Porque lo merece el cuerpo de Cristo, lo merece el cuerpo del Señor, y lo envuelve con una sábana, con un lienzo nuevo, limpio, ¿verdad?, que le costó a José de Arimatea. Así, ¿verdad?, el ministerio que nosotros tenemos también nos pone, ¿verdad?, en un momento en donde nos tiene que costar. En ocasiones, ¿verdad?, nos tiene que costar, tenemos que invertir, pero sabemos que lo que hacemos en el Señor tiene recompensa. Amén. Esta es la actitud de este hombre, y es la actitud que Dios quiere que cada uno de nosotros, como discípulos, como obreros, como maestros, como enseñadores, tengamos, y a los que vamos a discipular, a los que vamos a instruir, pues ellos también miren en nosotros ese ejemplo, que miren en nosotros esa disposición para poder dar, para poder compartir, para poder invertir, y que ellos también puedan desarrollar esa habilidad, esa cualidad, que el Señor la desarrolla, ¿verdad?, o se las permite a aquellos que se convierten en verdaderos discípulos. Así que el ejemplo de José de Arimatea es para nosotros una base muy importante, que tendríamos que estar constantemente, ¿verdad?, meditando en el ejemplo de este hombre de Dios. No se habla mucho de él, no se habla más de él, solamente, ¿verdad?, algunos versos aislados nos enseñan que los evangelistas, ¿verdad?, y al Espíritu Santo le pareció bien dejarnos ese ejemplo. Qué hermoso, porque descubrimos en él cómo debe de ser un verdadero discípulo, alguien que se convierte en discípulo de Cristo. Bueno, en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a seguir
¿verdad? Con esta clase, en esta tarde, con la ayuda del Señor. El título de nuestra clase en este momento será tipos de discípulos. Tipos de discípulos. Habrá diferentes tipos de discípulos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con referencia a esos tipos de discípulos? ¿Qué beneficio, qué de provecho nosotros podemos sacar cuando examinamos estos diferentes tipos de discípulos que la palabra de Dios nos enseña, para que nosotros también pues lo tomemos en cuenta y le pidamos a Dios que nos ayude para desarrollar el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Amén. Y qué bueno es, ¿verdad?, mirar que entre los oyentes, entre los que están escuchando, ¿verdad?, esta clase, pues hay una hermana, hay una mujer también, ¿verdad?, para ella es esta enseñanza. El desarrollo lo debemos de tener todos en la congregación. Quisiéramos que todos alcanzaran un nivel espiritual, un nivel de madurez espiritual a través de estas enseñanzas, pero desafortunadamente no es de todos, son pocos los obreros. La mies es mucha, pero dice la Escritura que son pocos los obreros. Y el Señor, ¿verdad?, que sabe la necesidad, que ponga a los que en verdad serán de ayuda para el ministerio, y que esos discípulos, esas personas que se comprometan a servir y a ser enseñadas y a obedecer, pues que sean un ejemplo para nuestra congregación. Comencemos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor a indagar en este tema de esta tarde con la ayuda de nuestro Dios. El día de hoy vamos a dividir nuestro estudio, nuestra clase, en 4 tipos de discípulos. 4 tipos de discípulos que encontramos en la palabra del Señor. Cada uno de ellos tiene sus características. Cada uno de ellos nos enseña a nosotros algo especial, algo que nos va a ayudar. Cada uno de ellos nos va a dejar a nosotros una enseñanza que, si la analizamos, Dios, ¿verdad?, nos va a abrir nuestro entendimiento para que nosotros nos ubiquemos en el tipo de discípulos que está buscando nuestro Señor Jesús. En primer lugar, hablaremos de los discípulos de Juan. La Biblia habla de los discípulos de Juan. En segundo lugar, hablaremos de los discípulos de los fariseos también. Los fariseos tenían discípulos, tenían seguidores, tenían alumnos, tenían gente matriculada para ser enseñada, para ser instruida. Los fariseos eran maestros también, enseñaban, tenían su discipulado. Y ya vamos a ver de qué manera ellos desarrollaban ese discipulado y qué tipo de discípulos eran los que ellos, ¿verdad?, terminaban siendo estas gentes que eran enseñadas, instruidas por los fariseos. Y también tenemos, en tercer lugar, los discípulos de Moisés. Discípulos de Moisés. También había discípulos que se consideraban alumnos de Moisés. Amén. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña en estos tipos de discípulos. Y en cuarto lugar tenemos, ¿verdad?, los discípulos que el Señor busca, los discípulos que el Señor, ¿verdad?, está requiriendo, discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Pero antes de mirar los discípulos de Jesús, pues será necesario recorrer cada uno de estos tipos de discípulos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y poder sacar la enseñanza, poder sacar el consejo, la instrucción de la palabra de Dios y la recomendación para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tomemos nuestra posición en este tipo de discípulos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a seguir adelante en este momento. Híjole, al parecer no, espero que se miren
las presentaciones por el color de la letra que se usó, pero bueno, están ahí, ¿verdad? Los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan. ¿Dónde encontramos los discípulos de Juan? Amén. Gracias a Dios que sí se alcanza a observar. Los discípulos de Juan. Hablemos de los discípulos de Juan. La palabra de Dios, el evangelista Mateo nos habla acerca de estos discípulos. Ahora, antes de seguir adelante, ¿verdad? Quisiera dejar solo este comentario. Muchos se dicen ser discípulos, muchos seguramente se dicen ser obreros, colaboradores, ayudadores, ministros, y seguramente lo son, ¿verdad? Muchos se dicen ser discípulos y seguramente lo son, pero la pregunta es, ¿son discípulos de quién? ¿Verdad? ¿Son discípulos de quién? Aquí hay 4 tipos de discípulos, ¿verdad? ¿De quién, verdad? Si nosotros decimos que somos discípulos, vamos a identificar qué tipo de discípulos, ¿verdad? El Señor nos muestra y el Señor está buscando, amén, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos entonces con el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 14, donde la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que hay discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Usted se recuerda que cuando aquellos hombres se encontraron con Pablo, aquellos discípulos de Juan que se encontraron con Pablo en Éfeso, el siervo de Dios les pregunta, ¿en qué sois bautizados? Y dicen ellos, en el bautismo de Juan. Y habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste, y ellos dijeron, no sabemos, no conocemos si hay Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios nos ilustra, nos enseña qué tipo de discípulos son estos, ¿verdad? Discípulos que les hace falta, ¿verdad?, la revelación completa, que les hace falta el entendimiento correcto de la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a ver las características que tienen estos discípulos. Ahorita se me vino solamente eso a la mente, ¿verdad? De esos discípulos que ellos decían que eran discípulos de Juan, ¿verdad? Y que Juan los había bautizado, o que eran bautizados en el bautismo de Juan. Y ellos no conocían el Espíritu Santo, cosa que Juan el Bautista hablaba del Espíritu Santo. Porque Juan el Bautista dijo en una ocasión, dice, viene detrás de mí alguien, dice, del cual no soy digno ni de desatar o de atar las correas de sus zapatos. Dice, el cual los bautizará. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, que es más poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces Juan hablaba del Espíritu Santo. ¿Cómo es que esos discípulos que se encuentran con Pablo, con el siervo de Dios Pablo, no saben si hay Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿De qué discípulos eran ellos? ¿Qué tipo de discípulos eran ellos? Ahí es donde el Señor nos permite, ¿verdad?, empezar a conocer los tipos de discípulos que hay en la palabra de Dios, y que, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña qué características tienen cada uno de ellos. Características de estos discípulos, ¿verdad? Aquí vemos las características de estos discípulos. Número 1, son discípulos de su líder. Los discípulos de Juan son discípulos de su líder, pero desafortunadamente ellos siguen a otros. Mire qué sucedió. Ahí está la cita que tenemos que mirar rápidamente. Evangelio según San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 en el verso 35. Vamos a mirar. Me imagino que ustedes tienen su Biblia a la mano para poder cotejar esto, ¿verdad? En el verso 35. San Juan capítulo 1, verso 35. Estos discípulos de Juan son discípulos de su líder. Es decir, tienen un maestro, tienen alguien que les enseña, tienen un líder.
pero terminan al final siguiendo a otros líderes. Vea lo que sucedió aquí. San Juan, capítulo 1, verso 35, dice la palabra de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ahí está, ¿verdad? Juan con sus discípulos, dos de sus discípulos. Pero mire qué sucede. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El verso 37. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. ¿Sí? O sea, eran discípulos de Juan, tenían su maestro, tenían su líder, pero cuando oyen a Jesús hablar, dejan a Juan y se van con otro, ¿verdad? Aquí es donde debemos nosotros tener mucho cuidado. Que el Señor nos ayude. Gracias a Dios que estos dos discípulos de Juan se acercaron al correcto, siguieron al correcto. Qué hermoso es que, ¿verdad?, las personas que quieran ser discípulos, ¿verdad?, y tienen su líder, tienen su maestro quien les discipula, ¿verdad? Estas personas de alguna manera permanezcan fiel a esa enseñanza, fiel a esa doctrina, y que no llegue otra persona y que nos hable, ¿verdad?, otro tipo de enseñanza, y que nos vayamos detrás de esa enseñanza. Gracias a Dios que en estos versos que leemos, gracias a Dios que estos dos discípulos que eran de Juan, ¿verdad?, deciden seguir a Jesús, sí, pero no vaya a ser, ¿verdad?, que presentándose otra persona que no hubiese sido Jesús, también ellos se hubieran ido con esa persona, ¿verdad? Aquí debemos de tener mucho cuidado. Los discípulos de Juan, ¿verdad?, son discípulos de su líder, reciben la instrucción, reciben la enseñanza, sí, pero terminaron siguiendo a otro, ¿verdad? Que gracias a Dios, vuelvo a repetir, fue Jesús, sí, pero ¿qué tal que hubiese sido otro personaje? ¿Qué tal que hubiesen sido convencidos? Porque hasta ese momento Juan era el precursor, Juan era el que llevaba, ¿verdad?, la palabra de Dios, el que iba aparejando el camino, era el profeta, uno de los más grandes o el más grande de los profetas. Estaban siguiéndolo a él, estaban recibiendo la instrucción de él, tenían que haberse quedado con él, pero escucharon, ¿verdad?, a Jesús, y entonces terminaron siguiendo a otro. Aquí debemos tener cuidado. Vuelvo a repetir, insisto, qué bueno que estos dos discípulos, ¿verdad?, dejaron a Juan y siguieron al verdadero. Que suceda así, ¿verdad?, que suceda así, que siempre suceda así, pero que no sea a la contraria, que no sea, ¿verdad?, en vez de avanzar, retroceder. Esos son los discípulos de Juan. Ahí mismo, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan, capítulo número 3, tenemos otra característica de estos discípulos. Evangelio según San Juan, capítulo número 3, en el verso 25, vamos a ver lo que dice la Escritura. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos acerca de la purificación. ¿Qué quiere decir esto? Dice que surgió entonces una discusión, ¿verdad?, entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos, ¿verdad? Hubo una discusión, hubo una cuestión, ¿verdad? Y se enredaron en ese momento, en ese detalle, en ese punto doctrinal, en esa enseñanza, ¿verdad? Fácilmente se enredaron en una discusión. Empezó a haber una cuestión, empezó a haber un momento de tensión. ¿Quiénes estaban involucrados? Los discípulos de Juan.
Los discípulos de Juan son los que, ¿verdad? Se tensan enseguida, se ponen nerviosos y discuten, y entonces eso se vuelve en una cuestión difícil, ¿verdad? Estos son los discípulos de Juan, los que se desesperan, los que en ocasiones se enredan en esas discusiones doctrinales, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado. Estas son las características de los discípulos de Juan y que nos marcan a nosotros o nos delinean, ¿verdad? A nosotros la manera en que tiene que ser un discípulo. Un discípulo, ¿verdad? Si nosotros estamos recibiendo la instrucción de Cristo y si nosotros a través de los maestros o los que nos enseñan estamos recibiendo la sana doctrina, la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos mantenga fieles en ese ministerio, que Dios nos mantenga, ¿verdad? Cercanos a ese ministerio, porque ese ministerio es de Dios, es la sana doctrina, es la palabra de Dios. No tiene por qué venir alguien y verdad, sacarnos de allí. No tiene por qué venir alguien y nosotros seguirlo a él o a sus enseñanzas, ¿verdad? Nosotros seguimos a Cristo y seguimos la doctrina que Cristo nos enseñó a través de los siervos de Dios. Los discípulos de Juan se enredan en discusiones, ¿verdad? No miden sus nervios, ese momento, ¿verdad?, de tensión y empiezan a discutir, ¿verdad? Y en ocasiones los puntos doctrinales, ¿verdad?, no son cuestión de discusión, son cuestión de revelación, de que Dios, ¿verdad?, le revele a la persona lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Nosotros tratando de transmitir un punto doctrinal, ¿verdad? Para nosotros en ocasiones nos fue muy difícil entender algún punto doctrinal. ¿Quién nos lo hizo entender? Nos lo hizo entender el Señor Jesús. Entonces, no es una discusión la que tenemos que hacer para que se entienda la doctrina, no es una discusión o una cuestión, ¿verdad?, de tensión, de problemática, para que, ¿verdad?, se enseñe una doctrina, ¿no? Es Dios el que sella la doctrina, ¿verdad?, en el corazón. Entonces, estas eran las características de los discípulos de Juan, para que vayamos nosotros tomando nota, ¿verdad?, de qué tipo de discípulos el Señor está buscando. Nos muestra el panorama el Señor en su palabra de esos discípulos de Juan. San Mateo capítulo 9, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 9, en el verso 14, también aquí hay otra característica, dice ahí que se comparan como mejores que otros. Aquí, ¿verdad?, es muy importante tener mucho cuidado. Dice San Mateo 9:14, entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Sí, nosotros ayunamos. Nosotros porque somos mejores, porque somos los que tenemos, ¿verdad?, la doctrina. No es cuestión de competir, no es cuestión de comparar. El discípulo de Jesús es un discípulo que es humilde, es sencillo, no se compara como para ser mejor. No somos mejores que otros. Los discípulos de Juan se comparaban. Nosotros ayunamos, decían ellos, y ayunamos muchas veces. Y vemos que tus discípulos no. ¿Será que nosotros somos mejores discípulos? ¿Verdad? Se comparaban como mejores que otros. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado como responsables de algún ministerio, como
personas que estamos instruyendo, que estamos enseñando, que se nos ha dado la confianza, porque recuerde que a José de Arimatea se le dio, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, se le otorgó a él el cuerpo de Cristo, se le dio a él la confianza de que cargara el cuerpo de Cristo. También a nosotros como ministros, como obreros, como colaboradores, como maestros en la escuela dominical, en los niños, en los intermedios, en los jóvenes, a nosotros en ese lugar se nos ha confiado el cuerpo de Cristo. Y si se nos ha confiado el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros no debemos compararnos pensando que somos los mejores. No somos mejores que otros. El Señor nos ayude, ¿verdad? Porque esto es una grande tentación para el ser humano, el pensar que es mejor que los demás. Si algo debemos nosotros de tener mucho cuidado y debemos pedirle al Señor es la humildad, la mansedumbre, la sencillez, la obediencia, ¿verdad? Y nunca compararnos como mejores que los demás. Gracias a Dios que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, su palabra, su doctrina, su enseñanza, y nos ha dado cierta revelación de todo ello, ¿verdad? Pero no es para pensar que somos mejores, no. Al contrario, es para que nos humillemos más y nos dobleguemos en la presencia del Señor, y como se nos ha confiado el cuerpo de Cristo, también manifestar un espíritu humilde a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a los que se nos han dado como responsabilidad para instruir, ¿verdad?, y para enseñar. Entonces, estas son las características de los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan, ¿verdad?, son aquellos que, de repente les llega otra revelación y se van porque, ¿verdad?, supuestamente han recibido otra iluminación mejor, y se van y tienen ahora otro líder y tienen ahora otra doctrina, otra enseñanza. No, nosotros hemos conocido a Jesús, hemos conocido su enseñanza, ¿verdad? Y dijo el apóstol Pablo que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces los discípulos de Juan, y como vemos aquí, ¿verdad?, son los que tienen un corazón arrebatado, los que, ¿verdad?, se enredan en discusiones, empiezan a acalorarse, empiezan, ¿verdad?, a ser atrabancados, se apasionan, ¿verdad?, y de repente, ¿verdad?, se enredan en una discusión. Su temperamento, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con eso. Hay ocasiones que nosotros, al exponer la palabra de Dios o el mensaje a un alma, ¿verdad?, no debemos de ser nosotros, ¿verdad?, de un corazón arrebatado ni desesperados, ¿verdad? No debemos de manifestar siempre la humildad que el Señor nos ha enseñado, la mansedumbre que el Señor nos ha enseñado. Estas características, ¿verdad?, nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, a identificar qué tipo de discípulos, ¿verdad?, eran los de Juan el Bautista. Recuerde, podemos sacar otras características también, como el ejemplo de aquellos que se encontraron con el siervo de Dios San Pablo, ¿verdad?, y que no conocían si había Espíritu Santo. O sea, no tenían la enseñanza, no profundizaban en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Y seguían otras ideas, otras corrientes, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, vamos a seguir adelante. Las características, o más bien entramos a los discípulos de los fariseos.
los discípulos de los fariseos. ¿Dónde la palabra de Dios nos enseña que hay discípulos de los fariseos? Bueno, en San Marcos capítulo 2, verso 18. San Marcos capítulo 2, verso 18. Este es un texto paralelo al que leímos, ¿verdad?, acerca de aquellos discípulos de Juan que se creen mejores y dicen, nosotros ayunamos y ayunamos muchas veces. Bueno, hay una semejanza con los discípulos de los fariseos, ¿verdad? Dice aquí Marcos 2:18, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Aquí, ¿verdad?, hay tanto discípulos de Juan como discípulos de los fariseos. Amén. Hay esa marcada diferencia. Y bueno, aquí es donde encontramos los discípulos, ¿verdad?, de los fariseos. Pues vamos a hablar de ellos. Vamos a ver qué características los definen a ellos, qué tipo de discípulos son ellos, para que, ¿verdad?, nosotros tomemos ejemplo también de ellos. Y verdad, dice la palabra de Dios que lo bueno hay que retenerlo, pero lo malo, dice, hay que desecharlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos entonces. Las características de los discípulos de los fariseos, ¿verdad?, son estas: se ofenden al oír la revelación de la palabra de Dios. Vamos a ver San Mateo capítulo 15. ¿Qué pasa con estos discípulos que se ofenden? Mateo capítulo 15, en el verso 12. Como está, ¿verdad?, en nuestra presentación, dice la palabra del Señor en el verso 12. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? ¿Qué pasa con los discípulos de los fariseos? ¿Qué pasa con los fariseos? Oyendo la palabra de Dios, oyendo la revelación de la palabra de Dios, se ofenden. Se ofenden. ¿Qué pasa con ellos? Se escandalizan, ¿verdad? Hay otra versión de la Escritura que dice que se escandalizan. ¿Qué pasó aquí? Jesús, ¿verdad?, se presenta con sus discípulos, ¿verdad? Y está, ¿verdad?, en un lugar, y los fariseos lo miran y se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos? Cuando comen pan deberían de lavarse las manos. ¿Por qué traspasan ese mandamiento? Entonces Jesús les empieza a revelar, les empieza a hablar con poder, con autoridad, ¿verdad? Y el Señor les empieza a marcar un error más grande. Los discípulos no se lavaban las manos, pero ellos, ¿verdad?, hacían algo peor, algo peor. Dice el Señor Jesucristo: ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento y lo han vuelto en una tradición? Porque Dios mandó: honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes dicen, esta es mi ofrenda y no te voy a poder dar nada a ti, porque es ofrenda para Dios. Y ya no honran a su padre y a su madre con una ayuda, con un socorro. De esa manera invalidan el mandamiento. El Señor les dice: hipócritas, hipócritas. Y hermano, empiezan a escuchar la autoridad del Señor Jesús. Y cuando escuchan la autoridad de la palabra del Señor Jesús, dice que se ofenden. Se ofenden. El Señor les dice: lo que entra en la boca, ¿verdad?, no es lo que contamina al hombre,
mas lo que sale de la boca, dice, esto sí contamina al hombre. Entonces, el Señor, ¿verdad?, está hablando de una manera muy, muy fuerte con esos personajes llamados fariseos. Y si nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, el trato de Jesús hacia estos fariseos fue muy duro, fue muy severo. ¿Por qué? Porque una de las características es que eran hipócritas, usaban una máscara, eran falsos, eran falsos. Otra de las características aquí mencionada es que andan en la tradición de los ancianos. Marcos 7:5. Mire que era mejor para ellos andar en sus tradiciones que cumplir los mandamientos del Señor. San Marcos 7, versos 5, dice la palabra del Señor, y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Nuevamente, esta es otra, San Marcos menciona, ¿verdad?, acerca de esto también, ¿verdad? Y los fariseos le preguntan a Jesús, bueno, tus discípulos, ¿verdad?, quebrantan la tradición de los ancianos. Y pues comen con manos comunes, no se las lavan. Y nuevamente el Señor les volvió a decir, hipócritas. ¿Cómo les decía, verdad, el Señor, o se refería a ellos cuando les hablaba duro? Les decía que eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que por fuera se veían muy hermosos, muy, muy lujosos por fuera, pero por dentro estaban llenos de cosa inmunda, podrida, ¿verdad? Eso es la hipocresía, ¿verdad? Por fuera presentamos algo, pero por dentro, ¿verdad?, hay algo que no concuerda. Esta era la característica de estos hombres, de estos discípulos, que preferían andar en la tradición de los ancianos que en los mandamientos que el Señor les había dejado. Preferían ellos, ¿verdad? Era para ellos más importante lavarse las manos que limpiar el alma, que limpiarse por dentro. Y mire cómo los define el Señor también. La doctrina de ellos tiene levadura. Esta es la característica de los discípulos, de los fariseos. Lucas capítulo 12 en el verso 1, dice la palabra de Dios. Y aquí el Señor, ¿verdad?, define esa levadura y le da un nombre a esa levadura. Dice, en esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Amén. Esto es peligroso. Un discípulo de los fariseos, hermano, se define inmediatamente porque es hipócrita, porque en el templo es uno y fuera del templo es otro. Esto debemos de nosotros tener mucho cuidado, ministros, pastores, obreros, colaboradores, maestros, todos los que tengamos responsabilidad dentro, ¿verdad?, de la iglesia, y se nos ha confiado el cuerpo de Cristo para instruirlo, para enseñarle, para hablarle del evangelio, para adoctrinarlo. Hermano, nosotros debemos de ser ejemplo. Dios nos guarde, ¿verdad?, que seamos discípulos como los fariseos, que presentaban una cosa pero que en realidad eran otra. Y verdad, que Dios nos ayude para que seamos sinceros, para que seamos honestos, para que seamos fieles al Señor, para que no tengamos doblez, ¿verdad? Y podamos ser
verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, los fariseos y muchas más características que pudiéramos hablar de estos fariseos y de sus discípulos, ¿verdad? El Señor Jesús les habló muy fuerte, ¿verdad? Y bueno, si nosotros indagamos de qué manera el Señor les habló a los discípulos, a los fariseos y a los discípulos de los fariseos, pues nos damos cuenta que, ¿verdad? Los censuraba muy fuerte. ¿Por qué? Porque no tenían ellos sinceridad en su corazón. Ellos se guiaban por la apariencia, ¿verdad? Para ellos el vestir bien, el verse bien por fuera era todo, ¿verdad? Debemos tener cuidado de no ser de este tipo de discípulos, ¿verdad? Discípulos que se ofenden cuando se nos corrige. Amén. Discípulos que no aceptamos, ¿verdad? Que se nos dé un consejo porque nos ofendemos, nos sentimos. No, debemos estar abiertos también a la corrección, ¿verdad? Al consejo que de parte de Dios viene. Debemos nosotros tener mucho cuidado con la hipocresía, porque este es, ¿verdad?, un virus que puede pues perjudicar nuestro ministerio de una manera terrible, ¿verdad? Discípulo de los fariseos, hermano, nos enseña a nosotros que debemos tener mucho cuidado y guardar nuestro corazón y tratar de ser sinceros con Dios y con nuestras autoridades. Amén. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos adelante, probablemente no culminemos esta clase, pero, ¿verdad? Trataremos de mirar ahorita los discípulos de Moisés. Con esto vamos a culminar, ¿verdad? Y pues para la próxima clase dejamos pendiente los discípulos de Jesús y bueno, el próximo tema también que trataremos con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, los discípulos de Moisés, ¿dónde se encuentran estos discípulos? San Juan 9:28. San Juan 9:28. Dice la palabra de Dios: y le ultrajaron y dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros, vea lo que dicen la gente, ¿verdad? Nosotros, discípulos de Moisés, somos. Discípulos de Moisés somos, ¿verdad? Se jactaban de ser discípulos de Moisés. Y bueno, dice la Escritura que Moisés fue el hombre más manso, ¿verdad? El hombre más manso de todos. No ha habido ninguno como él. El hombre más manso, humilde, ¿verdad? Y parece ser que estos discípulos no habían tenido esa enseñanza de parte de Moisés, porque eran altivos, eran orgullosos, eran soberbios, ¿verdad? Debemos nosotros tener mucho cuidado. Las características, vamos a las características rápidamente. ¿Qué tipo de características tienen los discípulos de Moisés? En primer lugar, creen que solo Dios le habla a su líder. Creen que solo Dios le habla a su líder. Vamos a cotejarlo con San Juan, ahí mismo que estábamos, San Juan 9:28 y 29. San Juan 9:28 y 29. Le voy a dar lectura aquí. Dice, y le ultrajaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Dice, nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas no sabemos de dónde es. Amén. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios. Para ellos, al único que le había hablado Dios es a Moisés. Debemos tener cuidado con este tipo de discípulos, porque estos discípulos, ¿verdad?, creen solamente que Dios le habla a su líder. Y los hay, discípulos de este tipo.
que Dios le habla únicamente a su líder y que no reconocen, porque aquí estos discípulos de Moisés no reconocieron, ¿verdad?, a Jesús como profeta, a Jesús como, ¿verdad?, el que venía hablando la palabra de Dios. No lo reconocieron, no lo reconocieron. Ellos reconocían que solo a Moisés le había hablado Dios. Se pusieron, ¿verdad?, en una situación, ¿verdad?, necia completamente. A nadie le puede hablar, solo a Moisés le habló. Y nosotros sabemos que el Señor ha venido hablando de muchas formas y de muchas maneras, a través de los profetas del Antiguo Testamento, a través de los apóstoles, a través de los discípulos, a través del mismo Señor Jesucristo, y ahora a través de su Espíritu Santo, a través de los siervos de Dios. Pero hay gente o hay discípulos que parecieran de Moisés, que dicen, no, solo, ¿verdad?, a mi apóstol le habla el Señor, solo a mi líder le habla el Señor. No, mucho cuidado, mucho cuidado. Este es el tipo de discípulo de Moisés, que solamente creen que a su líder Dios le habla. Y mire qué sucede. Aquí vemos, ¿verdad?, en el mismo verso 29, vemos cómo de una manera, ¿verdad?, despreciativa, ¿verdad?, ignoran quién es Jesús. Dice la última parte, mas este, no sabemos de dónde es. Mire qué ofensa, ¿verdad?, qué ofensivos. ¿Quién eres tú? A veces dicen, ¿quién eres tú que dices que Dios te habla? ¿Verdad? Ofenden, son ofensivos. Ignoran quién es Jesús. Estos discípulos de Moisés, preguntándole a este hombre, ¿verdad?, le dijeron, ¿verdad?, no sabemos quién es él, porque al único que Dios le ha hablado es a Moisés, y no sabemos quién sea. Ellos no sabían de Jesús, ellos solamente sabían de su líder, no sabían de Jesús. Enseguida dice, ¿verdad?, que no aceptan ser enseñados por otros. Aquí hay, ¿verdad?, una mente cerrada. Aquí hay, ¿verdad?, esos discípulos son discípulos, ¿verdad?, cerrados completamente, encerrados en su necedad, encerrados, ¿verdad?, en su negligencia. Y dice la palabra de Dios ahí mismo, San Juan 9:34. Respondieron y dijéronle, en pecados en pecado eres nacido todo, y tú nos enseñas. Y echáronle fuera. No aceptan ser enseñados por otros. Aquí, ¿verdad?, aquel hombre que había sido ciego les empieza a decir quién es Jesús. Es el que me sanó, es el que me hizo ver. ¿Y quién es él?, dijeron los discípulos de Moisés. ¿Y quién es él? Si solamente a Moisés le ha hablado Dios, ¿quién es este? ¿Verdad? Y respondieron y dijéronle, en pecados eres nacido todo, y tú nos enseñas. Porque aquel hombre ciego les dijo, si no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Si no fuera de Dios, no me hubiera sanado. Y mírenme, ya me sanó, ya veo. Y le dijeron, ¿verdad?, en pecado eres nacido todo, y tú nos quieres enseñar. No aceptan ser enseñados por otros. Y por último, ¿verdad?, no reconocen que están en pecado. No reconocen que están en pecado. San Juan 9:40. Vamos a terminar con estos dos versos. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijéronle, ¿somos nosotros también ciegos? Díceles Jesús,
si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora porque decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Vuestro pecado permanece. Eran pecadores. Eran hombres que necesitaban una regeneración. Eran hombres que necesitaban acercarse al Señor. Se dieron cuenta que aquel ciego se acercó al Señor y le adoró. Le dio toda la honra y la gloria. Y luego el Señor Jesús, ¿verdad? Les dice, por cuanto decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Son pecadores, pero no lo aceptan. Están en un error, pero no lo aceptan. Y son necios y son aferrados porque son discípulos de Moisés, que se quedaron, ¿verdad?, en la ley, que se quedaron en el antiguo pacto. Los discípulos de Moisés son los discípulos de las tradiciones judías, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado, que el Señor nos ayude. Con la ayuda de Dios estaremos continuando, terminando este mensaje en la próxima semana, con la ayuda del Señor. Es importante analizar cada uno de estos aspectos, porque nos hacen a nosotros reflexionar acerca del tipo de discípulos que queremos ser. Nos habla el Señor a través de su palabra a nuestra conciencia. Tenemos un lugar especial. El Señor nos ha escogido para hacer una labor especial, de tal manera que tenemos que hacerla con una buena actitud, ¿verdad? Tenemos que hacerla siendo encaminados por la palabra de Dios, aconsejados por la palabra de Dios. ¿Qué beneficio habrá? Bueno, lo que nosotros hagamos de bien, hermanos, se reflejará en las personas a las que les hablemos, en las personas a las que les enseñemos el Evangelio de Cristo, porque no solo serán palabras, sino que será también nuestro ejemplo, que ellos recibirán con la ayuda del Señor. Así que espero en Dios que estos tipos de discípulos, ¿verdad?, nos ayuden a nosotros a crear, a reflexionar, ¿verdad?, en nuestro interior, ¿verdad? Y si hubiese algo que necesitamos cambiar, si hubiese algo en lo que tenemos que trabajar, el Señor nos ayude para poder trabajar. Yo creo que, ¿verdad?, será necesario seguirle pidiendo al Señor más humildad, más mansedumbre, más obediencia, más sujeción, porque esos son los discípulos de Jesús. Ya lo vamos a ver la próxima semana con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y pues por lo pronto, ¿verdad?, espero que esta lección nos ayude, ¿verdad?, nos siga ayudando, así como las demás lecciones y como todas las materias que se están impartiendo, ¿verdad?, en este seminario, pues nos ayuden a nosotros a madurar en todos los aspectos, a ser mejores cada día, porque el Señor está buscando esos obreros calificados, obreros que maduren, ¿verdad?, en su persona, en su interior, y que tengan, ¿verdad?, el privilegio de poderles confiar el cuerpo de Cristo, así como José de Arimatea, que tuvo ese privilegio de que se le confió a él el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hizo? Él invirtió en ese cuerpo, lo envolvió, lo cubrió, lo protegió. Así nosotros tenemos que ser discípulos, obreros, pastores, ministros, colaboradores, maestros, enseñadores, que amemos el cuerpo de Cristo y que estemos dispuestos, ¿verdad?, aún con nuestro ejemplo, ¿verdad?, a enseñar a los demás. Amén. Con la ayuda del Señor. Dios les pague a cada uno de ustedes por su atención. Hermano Miguel Mendoza, gracias al Señor por su sintonía. Amén. Gracias a Dios, qué hermoso
pues tenerlos aquí. Hermana Marisela, Dios le bendiga también a nuestra hermana, y hermano Alberto, Dios le pague por esta bendición de estar, ¿verdad?, en este seminario, de abrirnos, ¿verdad?, y darnos la libertad de expresar la palabra del Señor. Es un gusto, ¿verdad? Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la paz de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Nos miramos el próximo martes con la ayuda del Señor, en este mismo lugar, en el nombre del Señor Jesús. Un saludo a todos desde California, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga y les guarde.